Hola amigos y bienvenidos nuevamente a nuestra lectura informal del libro La Universidad del Éxito de Og Mandino. Y bueno, estamos muy emocionados, hoy vamos a leer la lección 15 y seguimos adelante. Bienvenidos, ¿ok? Lección 15. ¿Cómo beneficiarse de las expectativas? El éxito o el fracaso a menudo llegan en alas de algo que nos parece misterioso. Dr. Marcus Bash. Hay algunos rasgos esenciales, hábitos o elementos comunes a todas las personas de éxito. El hombre lleva buscando un común denominador en todos los triunfadores a lo largo de los siglos, pero no son tan evidentes como podría suponerse. No tiene más que leer las biografías de los individuos famosos para darse cuenta de lo diferentes que son los unos de los otros, la variedad de sus métodos, lo poco que se parecen sus hábitos de trabajo e incluso sus vidas personales. Sin embargo, hay una práctica que muchos de aquellos que han conseguido grandes triunfos admitirán haber hecho, sobre todo durante los años de aprendizaje. Fueron capaces de imaginarse a ellos mismos con toda claridad después de haber alcanzado sus metas. Retuvieron esas imágenes en sus mentes al tiempo que se decían una y otra vez que triunfarían. La mente es algo misterioso de la que todavía sabemos muy poco. La mayoría de quienes admitieron este proceso no pudieron ofrecer explicación alguna en cuanto a cómo funciona, excepto que funciona. El Dr. Marcus Bash lleva muchos años dedicado al estudio de la mente. Es un experto en el campo de las tendencias religiosas modernas, autor de 17 libros, conferenciante y una autoridad en el área de las relaciones internacionales e interconfesionales. Participe con él ahora, en estas páginas tomadas de su libro The Power of Perception, el poder de la percepción, en un viaje de exploración que con toda seguridad le proveerá de una percepción totalmente nueva de su vida y de su futuro. Cuando pienso en la crianza sencilla y nada científica que tuve, me maravilla haber salido con bien de la experiencia. El Dr. Spock de la escuela Montessori, la guía psicológica, el análisis de carácter y el test de Rorschach no aparecen en mi historia, ni siquiera un quimógrafo Rontgen que mide la capacidad de mamar, tragar y respirar. Sin embargo, nunca me he metido en problemas serios. Nunca me han llevado ante la presencia de un juez o un jurado. Nunca, hasta donde sé, he deshonrado a mis padres ni a mí mismo. Al contrario, mientras canto estas alabanzas a capela, permítame mencionar que fui el candidato número 1 cuando llegó el momento de ocupar un pedestal en el Salón de la Fama de mi familia. Tenía 12 años, cuando después de haber descollado en un concurso musical, mi madre me felicitó y dijo: «Me siento especialmente orgullosa de ti, porque eres el hijo que nunca quise tener». En la actualidad, tal declaración hubiese significado 9 meses de terapia intensiva para la madre y el hijo, y probablemente una serie de tratamientos de choque. Yo consideré la declaración de mi madre como un extraordinario cumplido. Aquí estaba, no deseando, pero haciendo las cosas bien. Aquí estaba, un nacimiento accidental, pero al parecer toda una maravilla. Fue fantástico. Recuerdo la risa de mi madre mientras me abrazaba y cómo me sentí especial al pensar que era un querido hijo no deseado. A menudo lo recuerdo cuando aconsejo a mis estudiantes. Algunos me hablan con gran preocupación que fueron adoptados y que nadie se lo comunicó, que se enteraron de que eran ilegítimos o que perciben sentimientos de rechazo. Otros se quejan de que hay una brecha entre los padres y ellos, que sus padres no los comprenden, que ellos no comprenden a sus padres, que hay un abismo que no pueden cruzar, que no se pueden comunicar y constantemente hay una queja común a todos. No sé qué hacer con mi vida y no hay nadie en casa que me pueda aconsejar. Intento recordar si alguna vez mi padre me aconsejó y no lo consigo. No recuerdo ninguna ocasión en que mi padre y yo nos sentáramos para tener una charla de hombre a hombre.
Las cosas de la vida nunca se discutieron. El sexo nunca se mencionó. Me resultaría difícil explicar dónde aprendí todo aquello que un hombre joven debe saber. En cuanto a una carrera, era yo quien debía decidir sin tener que consultar a nadie. En todo, salvo quizá la religión, era un viajero libre como el viento en un campo abierto. Pero tuve mucha suerte. Mi padre me dejó una frase indeleble, unas palabras que me dejaron una huella como la de un hierro al marcar un potro salvaje. Me dijo sencillamente: todo lo que espero de ti, hijo mío, es que hagas algo que valga la pena con tu vida. Mi madre, quien por cierto no siempre estaba de acuerdo con todo lo que decía mi padre, y que nunca me aconsejó en cuestiones a largo plazo, se sumó a la directiva paterna. Todo lo que esperamos de ti es que hagas algo que valga la pena con tu vida. Si fue la manera como se dijo, el momento oportuno de decirlo, o si había cierta receptividad por mi parte cuando se dijo, es algo que nunca he sabido. Solo sé que creó una expectativa en mí, que me dio una guía que sigue siendo válida y que me sirve, hasta donde sé, como una base sólida para sentir lo que comúnmente no se siente. Estoy abierto por naturaleza a las grandes expectativas, incluso aquello que dicen las Sagradas Escrituras: de quien mucho se ha dado, mucho se espera. Eso ha afectado a mi disposición. Mucho se me ha dado, no a través de consejos y advertencias, sino a través de la camaradería. Pero incluso eso nunca fue demasiado íntimo. Era agradable, una sensación agradable que me desafiaba con una meta. Se esperaba que hiciera algo que valiera la pena con mi vida. Había ciertos preceptos tácticos en nuestra casa que se discutían muy poco y que solo muy de vez en cuando se rompían. Todos esperaban que los demás los cumplieran. Por ejemplo, había una botella de vino. La bonita pieza de cristal con su contenido rosado era un adorno permanente en el aparador. A ninguno de los 4 hijos se nos ocurrió nunca probar el vino, aunque no recuerdo que nos advirtieran que no debíamos hacerlo. Mi padre, por su parte, iba todos los jueves por la noche a la taberna para su partida de scat. Scat es un juego de naipes. A mi madre no le hacía mucha gracia, sobre todo porque el sacerdote local era uno de los jugadores. Tenía más miedo de la contaminación católica que de la cerveza. Sin embargo, ni yo ni mis hermanos pensamos nunca mucho en las cartas, la cerveza o ir a la taberna. Se esperaba que supiéramos que aquello que era aceptable en papá quizá no era bueno para nosotros. Tampoco nos pilló por sorpresa que años más tarde mi padre dejara de jugar al scat y mi madre comenzara a fraternizar con los católicos. No había nada de particular en ninguna de las dos cosas. De pesca con papá. De mis años de infancia, recuerdo que un domingo por la mañana fui de pesca con mi padre, a pesar de las objeciones de mi muy devota madre. La mayoría de los chiquillos de hoy consideran esa salida como algo divertido, pero para mí fue una decisión irrevocable. Se suponía que los domingos por la mañana todos deberíamos ir a la escuela dominical y a la iglesia, pero ese día en particular la temporada de pesca comenzaba oficialmente con el alba. Mi padre era un fiel cumplidor de las obligaciones religiosas, pero después de una dura semana de trabajo en la tienda, la llamada de una salida al aire libre sonaba mucho más fuerte y mucho más atractiva que la vieja campana de la iglesia, sobre todo cuando la tierra de Wisconsin revivía con la primavera. Mi madre señaló que podíamos ir de pesca antes o después del oficio, aunque también eso sería un pecado. Pero mi padre, un waltoniano, es un admirador de Isaac Walton de 1593 a 1683. Es un escritor inglés que tuvo una obra que se llama The Complete Angler y habla acerca de la pesca deportiva. Okay. Pero mi padre, un waltoniano muy bien versado, le explicó que por algún capricho divino
Los bagres picaban mejor de las 10 a las 12, exactamente las mismas 2 horas de la escuela dominical y el oficio de la iglesia. ¿Por qué mi madre no dijo, bien, puedes marcharte, pero deja aquí al chico? Es algo que nunca sabré. A menos que hubiera algo así como un extraño tipo de amor táctico y sabiduría detrás de todo aquello. En cualquier caso, significaba que ella tendría que enfrentarse a Herr Pastor y también al horror de varias tías que ya me habían tenido que echar el ojo para el ministerio a la edad de 10 años. Así que cogimos al toro por los cuernos y nos fuimos en nuestras bicicletas hasta Lodi's Mill, donde había un lago rodeado de sauces, donde abundaban los bagres y las perchas. Las cañas, sujetas a las bicicletas, revelaban a los ocupantes de los coches que iban camino a la iglesia cuál era nuestro destino. Con las bolsas de cebo atadas al manilar y los bocadillos y las botellas de gaseosa en los cestos, enfilamos por la carretera con una canción en nuestros corazones que no era tampoco un himno religioso. Grandes expectativas. Grandes expectativas hacían que deseara hacer las cosas bien, ya fuera montado en una bicicleta o pensando en cosas elevadas. Y cada detalle de aquella aventura dominical se destaca con valentía y claridad. En realidad, con más claridad que valentía, porque el camino a Lodi's Mill, cerca de South City, donde vivíamos, pasa junto al cementerio. Y mientras miraba las hileras de lápidas, mis pensamientos eran cualquier cosa menos valientes. Los sermones de mi tío me habían enseñado que aquellas lápidas horribles y erosionadas por los elementos eran el haz de triunfo de Dios. Podíamos escapar de su ira, incluso podíamos escapar del oficio dominical, pero Él acabaría por pillarnos. Daba lo mismo que una persona fuera protestante o católica, o que los cementerios estuviesen estrictamente segregados entre las dos creencias, como ocurría en mi ciudad natal. El fin mortal del hombre allí estaba a la vista de todos, y no importaba por cuál de las puertas entrara la carroza fúnebre. Pero de pronto me invadió una sensación de victoria. Estaba con mi padre, codo a codo en nuestras bicicletas de adulto. Montábamos juntos como si hubiésemos encontrado un conocimiento más importante que la muerte. Un destello de una sabiduría secreta me dijo que sabía cosas que ni siquiera mi tío, el predicador, sabía. Las sabía porque las sentía en esa preciosa mañana de primavera. A Dios le gustaba la pesca. A Jesús le gustaban los pescadores. A Dios le gustaba este mundo de domingo por la mañana. Le gustaban los pinos verdes más que las viejas lápidas de mármol amarillentas. Los montículos cubiertos de césped, las lápidas inanimadas, las oxidadas cruces de hierro no tenían nada que ver con el mundo verdadero. No dejes que te engañen, decía mi voz interior. No permitas que esas lápidas hechas por el hombre que los trabajadores han clavado en cemento para que no las tumben en la fiesta de Halloween se mezclen con Dios. Piensa en los árboles y en el sumaque. ¿Y qué ves cuando miras las rosas que adornan la cerca blanca del cementerio? El mundo de Dios era vida y libertad. El mundo de Dios era la carretera, la granja y el maíz que crecía en los campos. El mundo de Dios era la bicicleta de adulto y las piernas que empujaban los pedales. El mundo de Dios era papá y yo y Lodi's Mill. El mundo de Dios incluía a las personas que iban a la iglesia o a pescar, siempre y cuando amaran de verdad al Señor. En la enormidad de aquel mundo que lo abarcaba todo, también vi a mi madre como parte del grande y maravilloso plan de Dios. La vi con su mejor vestido de domingo, su elegante sombrero y los guantes blancos hasta los codos, su bolso de charol colgado del brazo, con sus notas de la escuela dominical pulcramente dobladas en su Biblia blanca. El mundo de Dios era lo bastante grande como para incluir a mi tío Farrer con su munce negro,
su rostro severo y su largo abrigo negro cuyo faldón se enganchó una vez en las puertas del púlpito. Gracias, Dios, por tu sentido del humor. Gracias por la serena belleza del Odis Mill, donde dejamos nuestras bicicletas en la hierba y después nos acercamos silenciosamente hasta el borde del agua inmóvil. Maduré más aquella mañana que en muchos años. Me di cuenta de que hay algo que una persona quiere más que la felicidad y que desea más que una bolsa llena de pescado: la conciencia de los dones de Dios y la accesibilidad de Dios, la expectativa de rectitud y libertad en su presencia y de una respuesta sensible a la vida en todas partes. En la actualidad, hablo de la pesca del pez vela de Mazatlán y de salmón de Fraser. Hablo maravillas de las truchas que he buscado en muchas aguas, pero ningún recuerdo me produce un sentimiento más profundo que el de aquella mañana de domingo en Lodis Mill. Aquel día nació una sensibilidad que quedó firmada y sellada cuando mi padre y yo volvimos a casa y descargamos orgullosos nuestra pesca multicolor en el fregadero de la cocina. Bien, dijo mi madre con un exagerado suspiro de asombro y preocupación. ¿Qué se espera que diga una persona? Di que es una buena pesca, respondió mi padre. Pero en domingo, se lamentó mi madre, y durante la hora del oficio. Mi padre me guiñó un ojo. Tenemos suficiente para llevarle unos cuantos al pastor. Ni se te ocurra, exclamó mi madre. Será mejor que todos crean que no pescasteis nada. Pero ya se estaba atando el delantal y pidiendo que le trajeran un cuchillo de pescado, como si el lago del molino hubiese sido un momento del mar de Galilea. Un milagro que todos podemos realizar. Soy proclive por naturaleza a las grandes expectativas. Creo en ellas, las anticipo, las invito y, por consiguiente, las encuentro cumplidas en las experiencias de otros que, como yo, las traen a la vida después de sentirlas primero. Pensé en esto no hace mucho cuando viajé a Toronto, Canadá, para visitar a Avery Cook, que celebra su centenario. Allí estaba él, con la agilidad de un hombre de 60 años, mostrándole entusiasmado su roselada a un grupo de invitados. Le formulé la pregunta de rigor. ¿A qué atribuye su larga vida y su excelente salud? Se lo diré, me respondió. Nunca esperé menos. Así de sencillo. Esperaba cumplir los 100 años. Esperaba disfrutar de buena salud. Esperaba estar tal como estoy ahora. Así que no se trata de ningún milagro. Ningún milagro. Excepto el milagro de las grandes expectativas. Un milagro que todos podemos realizar si ponemos nuestro empeño en conseguirlo. La expectativa es un sentimiento. Genera las cualidades necesarias para alcanzar una meta, cualidades que se meten en el subconsciente y marcan un camino. Los teóricos dicen, piensa a lo grande, visualiza a lo grande, tenga grandes esperanzas y sea agradecido. Mi padre dijo, todo lo que espero de ti, hijo mío, es que hagas algo que valga la pena con tu vida. Él ya tenía bastante con hacer algo con su vida, y quizá fue por eso que me dejó la mía en mis manos. Me hizo saber que la única persona con la que podía hacer algo era yo mismo. Era el más indicado para aceptar el reto de mi vida. Yo era quien podía ver con más claridad lo no visto dentro de mí, escuchar lo inaudible y sentir lo que no se siente. Yo, y solamente yo, podía esperar algún indicio de divinidad en mi vida y tratar de ser digno de él. Solo yo podía seguir quitando las capas de dudas y culpas, las máscaras y los autoengaños, los objetivos y las aspiraciones hasta llegar a mi verdadero yo. Siempre habría momentos en los que me llamaría para demostrar que era la persona que afirmaba y esperaba ser. Se cuenta que cuando el Laconia
Se hundió. Cerca de la isla de Madeira había un hombre en uno de los botes salvavidas vestido con un traje impecable, con el abrigo en el brazo y con un maletín en la mano. Rehusó cualquier ayuda cuando subió a bordo del Salta, que había acudido al rescate, y tranquilamente se ocupó de ayudar a los otros náufragos a medida que embarcaban. Un oficial del Salta lo felicitó por su compostura y le pidió una explicación. El hombre respondió: «Yo soy inglés, señor. Eso es lo que se espera de mí». La materia con la que están hechos los sueños. La expectativa es el sirviente de la voluntad. La voluntad es el resultado de un deseo y el deseo nace del poder del espíritu. Esto está muy lejos de explicar toda la naturaleza de la misma, ni tampoco responder a por qué algunos individuos parecen más espiritual o físicamente motivados que otros. Algunas personas responden con mayor facilidad a un nivel de sentimientos profundos, quizá porque intuyen la recompensa, desean la alegría de la misma, sienten el deseo o anticipan el bienestar resultante. Algunos dicen: «No espero nada de la vida en ningún sentido». Sin embargo, eso ya es una expectativa. Es como el oriental que dice: «Solo deseo no desear». La expectativa presupone una fe. Es la fe aumentada, la fe sentida, la fe fortalecida. Incluso cuando la expectativa está oculta detrás de algo negativo, hace que las cosas ocurran. De no haber conocido a los granjeros de Iowa, quizá nunca lo habría comprendido, pero durante mis años en el Medio Oeste llegué a conocerlos y admirarlos. Son de una raza especial. Nunca permitirán que se conozca su ser más profundo. Ocultan sus emociones. Siempre eluden reconocer su verdadero amor por la naturaleza y la tierra. Si vive algún tiempo con ellos, querrá revisar todo el concepto del poder del pensamiento positivo, porque se muestran tan negativos ante el éxito como el zorro que quisiera hacerle creer que no le gustan las gallinas. La primavera, de acuerdo con la queja habitual de los granjeros, llega demasiado pronto o demasiado tarde. A la hora de sembrar la tierra está demasiado húmeda o demasiado seca. El maíz crece muy poco a poco o excesivamente rápido. El mercado se tambalea o es demasiado estable. La cosecha llega demasiado pronto o se retrasa. Muy de cuando en cuando, si es que ocurre alguna vez, el granjero de Iowa no reconoce una cosecha excepcional y durante la larga estancia que pase allí nunca hubo un mal año. Todo lo contrario. El cielo le abre sus ventanas como si él tuviera la combinación mágica. Ahora produce casi el doble por hectárea. Nunca le dejará participar, pero está jugando un juego de grandes expectativas detrás de una fachada de descontento, a través de la cual, si usted mira con atención, lo verá sonreír. Ni siquiera quiere que la naturaleza o la tierra sepa cuán grande es la fe que tiene depositada en ellas. No lo diga, le advierte, piénselo. No lo mencione, siéntalo. Enmascare sus expectativas. No permita que ni siquiera los hados se enteren de la grandeza y la profundidad de sus deseos. ¿Hasta dónde llegaban las expectativas que tenía mi padre para mí? ¿Cómo de grande era su preocupación? ¿Cómo de fuerte era su deseo? Con mucha sabiduría y mucha astucia, nunca dejó que lo supiera. Sembró la semilla a la profundidad necesaria, en el momento oportuno, y evidentemente sabía mucho de sembrar. Siempre tengo expectativas cuando se trata del correo. Algunas veces llega a ser una obsesión. Recibo cartas buenas, cartas que cambian la vida porque las espero. Pero si alguna vez se me ocurriera abandonar el juego de que el correo no me importa, perdería mi toque mágico. Es un juego sutil y algunas veces muy difícil. Recordemos, por ejemplo, el viejo refrán que dice: la expectativa es más grande que la realización. Esto, por lo general, suele ser cierto, y tendríamos pura lógica que tomarlo como una verdad básica en un nivel de sentimientos profundos. Si no lo hacemos, nos encontraremos aprendiendo la misma lección
una y otra vez. Tenga grandes expectativas, pero tenga claro que la expectativa acostumbra a ser más grande que la realización. El arte de planear. El tema de planear sin pasarse, de visualizar sin crear un sueño rígido, de programar sin establecer un programa tan estricto que no deja lugar al espíritu de la espontaneidad, es un arte muy delicado. Todo esto nos lleva a la conclusión de que tomar la vida tal como viene es tan enriquecedor y gratificante como una vida planeada al detalle. Hace poco invitamos a un amigo a nuestra casa de invitados. El nido del cuervo, escondida en la colina boscosa como una maravilla vista del lago y las montañas, y donde reina una tranquilidad tan poco frecuente que un petirrojo se apropió inmediatamente de uno de los troncos del alero e instaló a su prole. Mi esposa y yo estábamos entusiasmados con la perspectiva de tenerlo todo, a punto de recibir a nuestro primer huésped, un amigo soltero de toda la vida, que era, estamos seguros, el más indicado para estrenar y bendecir la casa. Creíamos conocer todas las cosas que le gustaban y le desagradaban. Nada de ruidos, un estante con buenos libros, tapizados alegres, buena luz, nada de invitados, agua caliente en abundancia y otras cuantas cosas más. Estábamos cada vez más encantados con la casa a medida que la preparábamos con grandes expectativas. Nicodemo, nuestro amigo, llegó de noche, que es, como ahora he descubierto, el peor momento para que un huésped llegue de una ciudad bulliciosa a un refugio de montaña. El contraste es demasiado grande, la noche demasiado impresionante, el silencio demasiado profundo, aunque se escuche la suave música de bienvenida que suena en la naturaleza. El lago, encantador durante el día o cuando brilla la luna, era una mancha oscura y siniestra más allá de la sombría orilla, de la que llegaban unos sonidos extraños cuando el agua chapoteaba entre los peñascos. Creíamos que el nido del cuervo sería acogedor con sus luces cálidas y la discreta decoración, pero noté las vibraciones de nuestro invitado cuando le dije que estaría absolutamente solo y que se dormiría acunado por el suave murmullo del viento. Todo esto era al parecer la peor bienvenida que podía ofrecerle. No estaba habituado a encontrarse totalmente solo. No quería que el viento lo acunara. Me di cuenta de esto cuando comenzó a preguntarme con mucho interés por las cerraduras de las puertas y la distancia que había entre la casa de invitados y la casa principal. Cuando vio a una araña que se paseaba tan tranquila por la bañera, comprendí que no estaba acostumbrado a la vida al aire libre, canadiense, y me preguntó sobresaltado: ¿qué es eso? Cuando mamá Petirrojo pasó por delante de la ventana en su vuelo nocturno, comprendí que nuestras grandes esperanzas de una cálida bienvenida se desvanecían por momentos. A las 6 de la mañana nos despertaron los golpes en la puerta principal de nuestra casa. Allí estaba mi amigo, pálido y ojeroso, indiferente a la belleza del amanecer en el lago y sordo al hermoso canto del somorugo. «Maldita sea, no he pegado el ojo en toda la noche», exclamó. Mientras tomábamos café, hizo recuento de sus quejas, una lista que me hizo agachar la cabeza, avergonzado. La caldera nueva no había dejado de sonar y retumbar durante toda la noche, de una manera tan siniestra que le heló la sangre. La cisterna del lavabo se atascó y tuvo que quitar la tapa y ajustar el flotador. Un trabajo siempre engorroso. Había escuchado unos ruidos extraños en el tejado. Se me había olvidado decirle de una ardilla. Lo utilizaba como atajo para ir de un árbol a otro. La cerradura de la puerta no funcionaba y otra araña había salido por el desagüe de la bañera. Con los ojos enrojecidos de sueño, nos preguntó si podía echarse en cualquier rincón de la casa y dormir un rato, cosa que hizo, y que podría haber hecho cuando llegó, de no haber sido por nuestras grandes expectativas de que la casa del cuervo estaba preparada para satisfacer sus gustos. Se quedó solo 2 días y los petirrojos no tuvieron tiempo de conocer su nombre. Entonces pienso en las visitas inesperadas,
no preparadas ni enunciadas, que han llegado por el camino y que aunque a nosotros nos hacíamos cruces sobre el resultado de la visita, aportaron el calor y la alegría informal que solo la espontaneidad puede dar. No se hicieron preparativos, no se anticipó la limpieza de las habitaciones, no se trazó ningún programa, no se crearon ilusiones en un sentido u otro. Todo salió de perlas, porque no tuvimos tiempo para intervenir en los planes del destino. Evidentemente hay una corriente divina de algún tipo lista para llevarnos a través de ciertas fases de la vida. Cuanto más nos damos cuenta de que existe y nos dejamos llevar sin resistencia, mejor nos va. Sin embargo, ¿quién tiene el coraje para creerlo? ¿El atrevimiento de esperarla? ¿La sabiduría de comprenderla o la prudencia de acomodarse a ella? Un nadador que ha estado a punto de ahogarse no se dejará impresionar porque algún día le diga muy convencido: el agua es tu amiga. Le parecerá que es una técnica insidiosa para que se ahogue rápidamente. Algunas veces, sin embargo, es posible por un acto de gracia o por algún reconocimiento del ser profundo perciba una afinidad por la corriente mística. Porque es una sensación, el arte de sentir lo que no se siente habitualmente. Las personas triunfadoras de verdad siempre tienen grandes expectativas, aunque, como los granjeros de Iowa, lo disimulen. Los hombres valientes, aunque temerosos, nunca tienen miedo del miedo. Las personas sanas no tienen tiempo para la enfermedad, y para los puros de corazón, las cosas no son tan impuras como parecen. Comprendemos la verdad y la técnica de la expectativa en aquellos raros momentos en que nos acude la percepción de una guía aparentemente superior y más grande que la nuestra, cuando por un momento nos sentimos dominados por una fuerza y una inteligencia por encima y más allá de las que sentimos habitualmente. Confiados y libres, llenos de asombro y aceptación, permitimos que dominen nuestro ser. ¿Cómo podemos repetir estas experiencias? Una manera de hacerlo es la expectativa de que se repitan y sentir que somos dignos de que ocurran otra vez. Las razones para el fracaso. Mi padre intentó convencerme de que las personas preferían los comercios prósperos. Yo no estaba de acuerdo. Quería frecuentar los lugares que lo estaban pasando mal. Lo sentía por ellos, pero poco a poco aprendí que mis sentimientos estaban mal dirigidos y que al identificarme con ellos estaba pensando en el fracaso y no en el éxito, y que mi actitud era más condoleciente que sincera. También acabé por cansarme de sus quejas, de sus manifestaciones, de que nunca se les presentaba una oportunidad, que las personas estaban en su contra y que seguramente habían nacido con mala estrella. Pero hay razones para el fracaso y el éxito que están más allá de lo que marca el zodiaco. El arte de la expectativa en el nivel adecuado es la clave. Hay unas palabras muy significativas en el libro de Job. Lo que temo, eso me llega. Y he visto la verdad de esto demostrada en múltiples ocasiones. Entre un grupo de viajeros que llevé a Oriente había un hombre que se quejó amargamente cuando la azafata se le olvidó servirle el café. Pasó a mi lado, dijo, sirvió a todos los demás y a mí me dejó sin café, pero es algo que siempre me sucede, ya me lo esperaba. No le faltaba razón. En el vuelo de regreso, con otra tripulación, la azafata no solo se olvidó de llevarle el café, sino que no le sirvió la comida. Furioso a más no poder, el hombre apretó el botón de llamada. Lo siento mucho, se disculpó la azafata. No me explico cómo lo he podido pasar por alto. Todos lo hacen, replicó el hombre. Todos lo hacían. ¿Cuánta razón tenía Job? Mientras buscábamos una casa en el sur de California, nos enseñaron una que una mujer alquilaba por unos meses. La mujer nos dijo: quería comprar una casa en un barrio de Santa Bárbara, pero me informaron de que no había una buena protección contra incendios. Tengo un miedo terrible a los incendios, así que decidí no comprarla. Me vine a Los Ángeles y compré una casa en un cañón. A los 2 meses de instalarme, me echó un incendio.
¿Sabe? Creo que llevé ese incendio conmigo. El sabio Job. Pero, ¿qué hizo Job al respecto? ¿Qué puede hacer cualquiera cuando espera lo peor y sus expectativas invitan a que ocurra lo peor? Podemos hacer lo que hizo Job. Podemos aprender que si tenemos una propensión al miedo, también tenemos una propensión incluso más grande a la fe. Si creemos que estamos dirigidos al fracaso, puede ser porque sabemos que estamos destinados al éxito. Nuestras expectativas negativas son nuestras decisiones positivas que se han extraviado, pero no han desaparecido. Hemos vuelto al principio. La expectativa es el sirviente de la voluntad. La voluntad es el resultado de un deseo, y el deseo nace del poder del espíritu. No sé cómo funciona o qué tipo de prueba psicológica lo puede medir. Mi padre nunca me lo dijo. En realidad, la única cosa que me dijo fue: todo lo que espero de ti, hijo mío, es que hagas algo que valga la pena con tu vida.